Buen día gente, video 477 para la lista de reproducciones Soberanía de clan mata a gobiernos. Hoy voy a hablar sobre el valor de la discreción. Esto es vital porque nos enseña a sobrevivir. Por ejemplo, la frase esta, sea discreto en todo y así hago innecesario ser misterioso. ¿Qué significa eso? Eso nosotros lo vemos en todo lado, ¿sí? La discreción es escuchar algo y mantenerte en silencio y no decir qué es lo que escuchaste, ¿sí? Entonces vemos que esta actitud la toman todas las logias masónicas, ¿sí? Es una cultura, la gran logia masónica, por ejemplo, ¿sí? Y basada en el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Esconder sus símbolos en cualquier lado, ¿sí? Para reconocerse a sí mismo. Es más, hasta los papas reconocen las logias y el papado es una logia de mafiosos para mí. Y vemos que todos tienen sus símbolos, así como tienen sus coronas, tienen su escudo. Otras logias, ¿sí?, tienen sus símbolos. Y esto figuran desde los principios de la civilización, con sus cultos secretos, donde debaten temas importantes para ellos y definen la política del mundo. Entonces hablemos de los clandestinos. A nosotros nos dicen que eso es algo malo, que ser clandestino es ser ilegal, ¿sí? Entonces, de la clandestinidad al Congreso, lo que buscan hacer es que todo aquello que sea clandestino se ponga a la vista, ¿sí?, a través de las leyes del Congreso. Por eso, la masonería se registran en el Congreso, en el registro de las empresas o de la sociedad de ONG, ¿sí?, para no pasar a no ser clandestinos para el gobierno, pero sí son clandestinos o ocultos para todo el resto. Entonces a nosotros nos hablan de la imaginación de la clandestinidad, que algo malo, horrible, qué sé yo. Entonces tenemos que recordar, si hacemos historia en todos los clanes, ¿sí? Por ejemplo, el clan de la familia, que podría llamarse dinastía, ¿sí? Tenemos los clanes de la masonería, que son muchísimos, que sobrevivieron siglos y siglos, ¿sí?, bajo la figura de clanes. ¿Por qué? Porque tienen una cultura propia, ¿sí?, como la sangre, por ejemplo. Y también las mafias son como clanes, ¿se entiende? Porque hacen exactamente lo mismo, tienen sus símbolos, sus armas, sus reglas. Y desde la historia bíblica vemos los clanes según los linajes, ¿sí? Los clanes de cada una de las 12 o 13 familias de Abraham, por ejemplo. Y la realeza, la nobleza también están asociadas bajo ciertos clanes, donde uno tiene una visión pública de lo que es la realeza, pero en lo privado no conocemos nada de esta familia. Y también tienen sus logos, ¿sí?, su sincretismo. Entonces, el guardián del conocimiento son estas logias, estos clanes, ¿sí?, vestidos en logia. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento tiene que pasar del individuo de mayor sabiduría al individuo que está aprendiendo, el aprendiz. Entonces hay que tener un modelo de gestión del conocimiento, ¿sí? Y antiguamente, antes que existieran estas logias que hacían el monopolio de la cultura, la religión, la tecnología y la ciencia, existía la bitácora. Vita es de vida y cora es escribir, ¿sí?, del corazón. Entonces lo que vos escribías era lo que salía de tu corazón. Entonces tenemos cuadernos de bitácora, ¿sí?, para viaje, por ejemplo. Y la bitácora se escriben todos los pasos, el recorrido que tiene el barco y todos los problemas, inconvenientes, si hubo un motín, cuándo, qué hora, fecha. Todo eso se va poniendo, es como una autobiografía, ¿sí?, o una biografía del viaje, ¿sí?, a través de la bitácora. Pero antes, la biografía era, por ejemplo, el diario íntimo, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros, en nuestra cultura, nos enseñaron que el diario íntimo lo llevaban las mujeres, las niñas adolescentes, y escribían ahí todas las cosas que hacían, pensaban y decían. Pero en la antigüedad era lo mismo, pero en algún momento se elegía qué poner en un libro para que quede como herencia, ¿sí?, de la familia, ¿sí?, como aquellos secretos de familia, donde en caso de fallecimiento
La mamá, el papá escribían un libro para darle herencia a su hijo. Por ejemplo, la madre, con cuántos kilos nació el hijo, cuáles son sus primeras palabras, cuándo empezó a caminar. ¿Sí? Todos esos datos que uno hoy por hoy le pregunta. Yo le pregunto a mi papá cuándo comencé a hablar, cuándo empecé a caminar, algún problema que tuve o qué sé yo. Entonces, la madre también escribía la receta de familia, cómo se hacía los ravioles que nadie más sabe hacer, el sabor ese único que tiene las abuelas, ¿sí? Y el padre, los secretos de su trabajo, ¿sí? Cómo es la mejor hora para cosechar, plantar, los animales, cómo se los reconoce y también un montón de cosas. Entonces vos, cuando crecía y sabía leer, aprendía de toda la experiencia que ellos elegían poner en sus bitácoras. Entonces tenemos biografía y autobiografía, ¿sí? Entonces yo hago una autobiografía, ¿sí? Y luego se convierte en biografía cuando alguien más, ¿sí? Escribe sobre mí. Entonces cuando yo escribo sobre mis padres, aquello que ellos no han escrito en su diario íntimo, por ejemplo, en su bitácora, yo escribo eso para que mis hijos vean otra versión de lo que son sus abuelos. ¿Por qué esto es importante? Porque esto crea el símbolo, crea la unión entre los clanes, entre los individuos de cada clan. Y esto es tan importante que nosotros nos dicen cuál es la autobiografía de ciertos personajes de la historia, ¿sí? Del Papa, del presidente. Si para ellos es importante, ¿por qué no lo es para nosotros? Esa es la gran pregunta. Eso no nos enseñan y eso es lo que yo quiero hacerte tomar conciencia ahora en estos videos. Porque la biografía y la autobiografía nos dan identidad a nosotros, perteneciente a nuestra línea ascendente y descendente de sangre, ¿sí? O de estirpe, y no de ajenos, porque la biografía que nosotros solemos ver siempre de gente ajena, pero nosotros no sabemos cómo nuestros abuelos cuando llegaron emigrados de las guerras, por ejemplo, comenzaron a hacer acá su fortuna, su tierra, su dinero, cuándo compraron la tierra, qué plantaban, cómo era el comercio. ¿Se entiende? La cultura que hubo en esa época. Eso nosotros no lo sabemos y tenemos que creerle a algún historiador. Pero cuando te lo dices tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu bisabuelo, cambia el sentido. Vos le terminás creyendo más a tu linaje que a los extraños. Entonces cada uno en la antigüedad teníamos nuestra propia biblioteca, que eran también biografías ajenas, pero también estaban nuestras propias autobiografías, la biografía de nuestro linaje, porque por ahí tu hija, tu hijo, escribía la biografía de la familia, no solo de uno de los individuos, de la familia completa, de cómo se relacionaban entre ellos, entre sí, de una visión distinta. Y eso nos da identidad y eso es inquebrantable, ¿sí? Entonces, lo que hace el gobierno y lo que tienen poder siempre es quitarte aquello que te da identidad. Ellos hacen su biblioteca para que vos no la hagas, ¿sí? Vos no tenés el derecho, pero ellos tienen el derecho de hacer la biblioteca y ellos te dan a vos la cosmovisión, la cosmogonía que ellos quieren según los libros que ellos quieren, ¿sí? Tenemos que entender que el Vaticano tiene sus bibliotecas enormes con millones de libros y eso no lo comparten con nadie. Comparten algunas cosas que a ellos les conviene, el resto todo es para ellos, es su conocimiento en secreto, ¿sí? Te muestran a vos lo que ellos quieren que veas y ahí después hay todo oculto. Entonces, todas estas instituciones gubernamentales, incluido el Vaticano, tienen una seguridad extrema, ¿sí? Mayormente protegen el conocimiento, no solo las edificaciones porque se vuelve a construir, pero los conocimientos son muy difíciles. Entonces ellos tienen su biblioteca muy vigilada y controlada porque la resguardan como uno de los activos más importantes que tienen ellos. Entonces vemos que hay muchos libros ocultos que nadie lo da a conocer y se mantienen ocultos. ¿Por qué? Porque le da poder a la gente común y corriente. Del mismo contenido de esos libros, ellos mamaron, los poderosos, para hacer su imperio, para tener el poder, controlar a toda la gente, ¿sí? Por eso ocultan esos libros para que la gente no tenga esa posibilidad. Entonces hay bibliotecas ocultas y prohibidas y privadas también. Sí,
Pero ¿por qué se hizo esto? En la antigüedad se quemaban los libros, pero si no había tantos libros, no había tantos autores como lo hay hoy en día. Si no es que en esa época quemaban libros de autoayuda. Lo que básicamente quemaban eran las bitácoras y los linajes, ¿sí? No te digo la Biblia, pero había parte de la Biblia donde vos registrabas tu linaje, quién era tu papá, tu abuelo, tu tío, ¿sí? Las propiedades que vos tenías, ¿sí? Los títulos de propiedad, eso es lo que quemaban, ¿sí? Entonces, ellos saben el valor de tener el conocimiento respaldado, resguardado en algún libro. Por eso, todos los libros que han quemado ellos son de la gente común y corriente. De la gente común y corriente. ¿Sí? No los libros de ellos. Los libros del Vaticano, los libros que tenían las grandes familias, no se quemaban, se quemaban los libros de la gente del pueblo. Entonces, sabiendo esto, nosotros tenemos que saber gestionar nuestras seguridades. ¿Sí? No tan solo de nuestro linaje, casa, familia, sentimientos, sino que también vemos que las cámaras de seguridad siempre están sobre nosotros, la gente común y corriente del barrio, ¿sí? O de las grandes ciudades, pero está sobre la gente, nunca está dentro de un despacho, de un político, de un policía, para que todos nosotros veamos qué es lo que hacen ellos. Siempre ellos quieren saber qué hacemos nosotros, porque nosotros somos los que realmente tenemos el poder de derrocarlos a ellos con el conocimiento, ¿sí? Entonces ellos necesitan controlar hasta qué es lo que hacemos, cuántas veces respiramos, eso a ellos les da placer y le da la seguridad de que nadie se está sublevando. Es el miedo más grande que tienen porque perder su imperio es tan fácil como decir no. Entonces a nosotros nos ponen cámara en todo lado, te dicen algo, no, sí, vos podés revisar y controlar tu seguridad en tu casa. Pero ellos, cuando vos pones esa cámara, ellos pueden ver aunque vos no sepas. Porque eso es lo que hacen los espías. Y muchos sistemas que si vos buscas en internet están. Entonces, el grado de misterio secreto. El grado del maestro secreto. ¿Qué significa esto? En las logias siempre hay un maestro que está por arriba, un grado más grande, que tiene conocimiento que no tiene el que está abajo. Eso hace la partición del conocimiento, ¿sí? Cuando se está por jubilar el maestro más grande, el de mayor grado, recién traslada el conocimiento al segundo, el que le sigue, ¿sí? Para que no sepan, ¿sí? Eso hacen para tener el poder y que nadie se les quite el poder. Entonces el poder de los masones en la política nacional de todo, cada uno de los países, se debe a esto, ¿a qué? A que ellos son sincréticos, ¿sí? Pero ellos como individuo, ellos se mantienen en la sombra. Vos no reconoces a un masón hasta que ves mucho en su vida íntima, privada, vas a su casa y ves símbolos, ¿sí? O tienen ellos símbolos para reconocerse entre ellos porque ni entre ellos se conocen, ¿sí? Una vez conocido, bueno, sí, ya sé que es mi hermano, masón, qué sé yo, pero se mantienen ocultos y de la sombra actúan para modificar la cultura, la política y todo lo que hacen en esta cosa. Entonces, lo primero que quieren hacer es destruir la propiedad privada, porque buena propiedad privada puedes tener tu biblioteca, tu clan, ¿sí? Ajeno. Entonces vemos que ellos tienen sus ciudades privadas como la City London, Basilea, el mismo Vaticano, Columbia en Estados Unidos. Entonces, ellos resguardan su conocimiento, su poder, su tierra, a costa de cualquier sacrificio. Es más, ellos crean las universidades, la escuela, para que nos transmitan a nosotros obligadamente los conocimientos que solamente ellos quieren que nosotros sepamos. No nos enseñan sobre la legalidad, sobre finanzas, porque no quieren que sepamos eso para que ellos puedan controlar a diestra y siniestra todo lo que es el territorio, las leyes y el conocimiento, ¿sí? Entonces, si la masonería ha sobrevivido desde antes de Cristo, ¿sí? Porque había muchas logias antes de Cristo, y perduran hoy con gran poder dentro de la política, es gracias a su clandestinidad, su sincretismo, a mantenerse oculto, a la vista, pero que nadie sepa cuáles son sus funciones, su deseo, ¿sí? Ellos queman el conocimiento ahora por internet, por los medios de comunicación, negando todo aquello que es lo que yo podría estar diciéndole a ustedes. Eso no les gustaría que la gente conozca esto.
Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Volver a escribir esos libros que han quemado, ¿sí? Ya es una pérdida total, pero se puede volver a generar, ya teniendo la internet podemos hacer geniales libros, espectaculares, donde tengamos nosotros cada uno una biblioteca oculta, heredable a nuestro linaje, pero no le va a heredar la biblioteca al tonto de la familia. Tiene que ser, tener como grados, ¿sí?, de confianza en tu familia, a quien sí le vas a heredar la custodia, ¿sí?, de la biblioteca, que permita que todos accedan, pero que no permita que gente extraña o de otros clanes accedan, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que tener nuestra propia bitácora, nuestra seguridad escondida de las cámaras de seguridad, ¿sí? Que nadie sepa que uno tiene su biblioteca, donde nosotros podemos hacer nuestra propia escuela, ¿sí?, sin el tinte religioso y obligado que ellos imponen, ¿sí?, que hay algunos libros, ¿sí?, que se pueda compartir con otros clanes, pero tenemos que entender que cada familia es un mundo, cada clan es un mundo. Entonces, la palabra típica frase es sacar los trapitos al sol, significa exponer algunos secretos de la familia al público. Y eso muchas veces perjudica al clan y a cada individuo. ¿Se entiende? Entonces, cada uno de los integrantes del clan tiene que aprender a guardar secretos. ¿Sí? ¿Para qué? Para no destruirse a sí mismo por aquellas cosas que tenés que entender que las familias reales, ¿sí?, cometen muchas barbaridades, pero nadie anda diciendo la reina qué es lo que hace el príncipe, ¿se entiende? Ellos se mantienen en el máximo secreto, mantienen la integridad de la familia con el silencio, entre ellos hablarán todo lo que quieren, pero al público no. Entonces la autobiografía, lo recomendable es poner hasta las peores cosas que uno es capaz de hacer o le gustaría hacer como fantasías de todo índole, pero es 100% verdadero, lo que le va a dar más identidad a tu linaje, a tu hijo. Yo hoy por hoy me estoy enterando de muchas cosas de mi linaje que por ahí son feas, pero sabe que ahora entiendo muchas más cosas de las acciones y decisiones que tomaron aquellos de mi linaje, ¿se entiende? Ascendente. Entonces, eso me da más identidad y me ayuda a solucionar, ¿sí?, o sanar aquellos linajes o problemas de la epigenética, por ejemplo. ¿Se entiende? Hay muchas cosas que yo no entendía de mi papá, pensaba que era esto, otro, y cuando me empieza a contar cómo era su vida, lo entiendo perfectamente y le guardo más valor por haber aguantado tanto. ¿Se entiende? Entonces dejar de ver la biografía ajena y empezar a hacer la de uno mismo, la propia, ¿sí?, como una bitácora de viaje. ¿Se entiende? Todas las cosas, acostumbrarse a hacer paso a paso. Hoy me caí, me lastimé, fui al médico y me dijeron esto y yo tomé, no tomé. Son pequeñas estrofas que van llenando. Y luego tu propio hijo puede hacer un resumen de aquellas cosas importantes, ¿sí?, ya para el linaje de la familia. Entonces las bitácoras, esos libros son tan importantes para el linaje, ¿sí?, y para el individuo, que deberíamos volver a tener esto, volver a hacer aquello que hacíamos antes, trasladar el conocimiento del linaje y los secretos y todo tipo de cosas a la familia. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la política actual, cómo la percibe la gente de la calle, ¿sí? Dentro de 40 años el gobierno va a dar un conocimiento de cómo era la vida en la época de 40 años atrás. Y tu hijo va a tener la bitácora, ¿sí?, o el diario íntimo de su abuelo y se va a dar cuenta que está al revés de lo que dice el gobierno. ¿Se entiende? Es una forma de ver el mundo desde fuera de los ojos del poder. Ya no son, los clanes deberían ser guardianes del conocimiento, del verdadero, de lo que ocultan los gobiernos, las realezas, porque ellos se mantienen en el poder y persisten y perduran durante siglos
gracias a funcionar como clanes. Y funcionar como clanes es biología pura del ser humano. Ellos están bajo la ley de Dios natural o Dios, la ley de la selva. Ellos hacen lo que su instinto le dice. Y a nosotros, la gente común y corriente, nos niegan esa posibilidad por ley, por religión, lo que sea. Vos no podés escribir libros porque el único que escribe libros es Dios. ¿Se entiende? La interpretación es bíblica de lo que vos tengas, vos lo podés poner en tu bitácora, ¿sí? Pero si lo haces público, te pega el pastor, te pega el sacerdote, te pegan todo. Entonces, todos los clanes, todos los linajes deberíamos tener nuestra bitácora que nos da identidad y ser clandestino, que ya sea un imaginario para el gobierno. No, la gente podría, como un acto de conspiración, tener sus propias bitácoras, ¿sí? Pero recordad que ellos lo van a querer quemar, así que hay que tener una buena discreción. Clandestino es sinónimo de libertad, por lo menos del conocimiento, ¿sí? Como la tiene esta gente, que ellos hablan de lo que se le cante en gana, sin que nadie le diga nada, pero vos no. Vos no podés decir nada porque hay censura y todo tipo de cosas. Si vos te fijas en Facebook, en la época de la pandemia, han censurado un montón de canales, pero han devuelto canales como que ha vuelto toda la normalidad, pero el botoncito de no me gusta sigue censurado. Vos ves la cantidad de sí me gusta, pero no ves la cantidad de no me gusta. Entonces nos damos cuenta que así se impone la ley poco a poco, paso a paso. Te quitan mucho y te devuelven poco. ¿Se entiende? Y eso lo hacen a través de las logias, a través de todo el sincretismo, de todo lo que ellos hacen, que es lo que nosotros deberíamos hacer. Una copia, pero una copia verdadera, una copia que sea beneficiosa para el individuo, para nosotros, como pueblo, como gente de bien. El valor de la discreción es muy importante. Es la base de todo clan, la base de todo linaje, la base de toda identidad. Nos vemos, gente. Chau, chau.